a ponerla ahora. Bueno, para clarificar bien de lo que voy a hablar y no entrar en equívocos, yo voy a hablar de las redes sociales, del uso de las redes sociales, con un pensamiento y un concepto de marketing digital, en lo que yo entiendo, como estrategia de redes sociales durante el sínodo, cómo hemos comunicado con las redes sociales durante el sínodo. Mi ponencia la he tuiteado hace un momento y está online por si quieren seguirla en mi blog, en un blog que se llama Iglesia y Comunicación. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. El sínodo, doy más o menos por supuesto que ustedes ya conocen el concepto del sínodo como asamblea de obispos, un momento importante para la iglesia donde reflexionan, debaten, sugieren, aunque no toman decisiones, porque todo lo que reflexionan lo entregan al Papa y el Papa decide qué hace, si hace una carta, una exhortación, etc. Con Papa Francisco ha cambiado mucho la dinámica interna en referencia a las normas. En todo este proceso, cuando hablamos de los jóvenes, era inevitable entrar a hablar con ellos, a interactuar con ellos en las redes sociales. Así que desde septiembre de 2017 empecé yo a trabajar en la Secretaría del Sínodo de los Obispos, abrimos las redes sociales y empezamos a trabajar y a promover al máximo un hashtag que es Sínodo 2018. Así hemos planificado una estrategia que la voy a contar en 3 fases, en la fase de proyección, de ejecución y de evaluación. Lo primero que se hizo, como les dije, era encontrar una identidad en las redes sociales con un hashtag y solicitar, interpelar, negociar. Imagínense pedirle a los franceses que usen un hashtag en inglés. Lo he logrado. También muchas instituciones y organismos españoles se han sumado a esta iniciativa para tener un diálogo global. Todo lo que estaba pasando, todos los puntos de vista que se podían dar, se les invitaba a que usasen ese hashtag. Se hizo una estrategia de SEO para que cuando uno buscara en internet Sínodo de los Obispos 2018, Sínodo sobre los jóvenes, lo primero que saliese fuera la página, el landing page de synod2018.va. Y eso porque se había pedido también que los jóvenes respondiesen en todo el mundo a un cuestionario online para recoger información, porque una de las fases del sínodo, la primera fase de un sínodo, es recoger la mayor cantidad de información. Y en este caso se usaron las redes sociales, un cuestionario online, y ahora les voy a explicar también, se hizo un presínodo, cómo se usaron las redes sociales en este presínodo. Bueno, intentamos que hubiese una interacción constante, lo que yo llamo el engagement. Y en este engagement, en esa interacción social, empezamos en las redes sociales a hacer preguntas. En estas preguntas fue muy interesante que se empezaban a emerger mucho antes del sínodo. Esta pregunta en Twitter es del 16 de enero. Y todo lo que les estoy contando, todos los proyectos que les estoy contando, los ejemplos, siempre lo hacíamos al menos en 5 idiomas. O sea que todos los ejemplos que verán siempre eran en 5 idiomas. En este caso, pusimos una pregunta para saber cuál era la sensibilidad de los jóvenes, si tenían ganas de participar o no. Es muy interesante que en esa interacción empiezan a emerger temáticas de las cuales nosotros no teníamos
no habíamos previsto, no teníamos idea. Y a la pregunta, ¿qué te hace feliz? Por ejemplo, empecé a recibir respuestas como, me hace feliz la música medieval, los órganos, entre paréntesis, no las guitarras ni los bajos, me hace feliz el silencio, el silencio antes de la misa, más misa en latín, según la misa del 1962. Me hace feliz volver atrás de las desastrosas reformas del Concilio Vaticano II. This is what makes me happy. Eran respuestas reales, no eran simplemente robots los que estaban contestando. Y eran ejemplos de personas reales que estaban detrás. Supongo que jóvenes, porque era a quienes nos estábamos dirigiendo. También habían respuestas que me hace feliz estar con mis amigos, compartir la vida con ellos, compartir la fe y compartir pasiones. Me hace feliz la música, componer la poesía, la fotografía, bailar, etc. Otros que decían que le hacía feliz las mascotas, su familia, etc. Pero lo interesante es que usando estas redes sociales, en esa estrategia de comunicación, empezaban a emerger temáticas, situaciones a las cuales nosotros no habíamos pensado. Y esto creo que es una cosa interesante para tomar en cuenta en nuestras estrategias de comunicación. Quiero decir entonces que era un termómetro. Las redes sociales se convirtieron en un termómetro para saber qué pensaban nuestros públicos. Aquí hay un video, pero no lo vamos a ver, lo salto. Voy a mostrar solo una foto de un obispo. Este obispo es jamaicano, de Jamaica, perdón. Abrimos una dirección de WhatsApp donde los jóvenes que querían mandarnos sus respuestas con videos, con fotos, lo podían hacer. Y había gente que nos mandó desde Jamaica un video donde un obispo en un momento de dinámica con sus jóvenes estaban bailando. Fue interesante que se empezó a reproducir muchísimo este video y generó mucho debate a nivel cultural, a nivel litúrgico, a nivel eclesial, ¿no? Ver un obispo que bailaba era indigno para ciertas personas, ver un obispo que bailaba con los jóvenes era una muestra de ser un pastor cercano a las personas, y para otros era simplemente algo que culturalmente no lo podían entender. En síntesis, se convirtieron al inicio de la preparación de la estrategia de comunicación, las redes sociales se convirtieron en un termómetro. Una prueba muy interesante fue la reunión presinodal. En marzo de este año, 2018, se convocaron 300 jóvenes de todo el mundo. El Papa quiso convocar 300 jóvenes de todo el mundo, pidiendo a las conferencias que enviasen jóvenes, pero a las conferencias episcopales y también otras instituciones, no necesariamente católicos, no necesariamente practicantes, y no necesariamente también personas que creyesen. Había, por ejemplo, un par de personas ateas, habían jóvenes políticos, jóvenes que estaban involucrados en la economía, en la formación, gente de todas las sensibilidades. Eran solo 300, pero evidentemente los 300 jóvenes no representaban un gran porcentaje de toda la juventud a la cual este sínodo quería llegar. Es importante clarificar que la intención del Papa era hablar a la juventud, no a la juventud de dentro de la casa. Y eso también causó polémicas, porque decían, ¿por qué en un presínodo, en una reunión presinodal, tiene que haber gente de otras religiones, gente musulmana, gente que no cree en Dios, que nos digan cómo tenemos que proceder? Pero la idea era justamente hablar al mundo juvenil. Lo que hicimos como una prueba en toda esta estrategia de comunicación fue convocar a una reunión presinodal contemporánea en las redes sociales. Y para esto abrimos grupos de Facebook en 6 idiomas, los cuales eran grupos cerrados. Los jóvenes tenían que tener
3 requisitos para entrar: ser de edad entre 16 y 29 años, haber leído el reglamento que se decía que este era un grupo en preparación a la reunión sinodal, y esa era la temática. La temática no eran otros temas u otras agendas, y se tenían que comprometer a usar un lenguaje apropiado. Logramos convocar 15.000 jóvenes en estos 6 grupos que trabajaron simultáneamente con los 300 jóvenes que estaban en Roma. Ahora les voy a hacer ver un video. Tuvimos una fase de invitar a los jóvenes. Si vamos al video, por favor. Hicimos en varios idiomas invitaciones para que los jóvenes se sumasen a esta iniciativa. Nos encontraremos con 300 chicos y chicas para hacer resonar nuestra voz por todo el mundo. Podremos hablar con valentía y ayudar al Papa y a los obispos a entrar en diálogo por medio de nuestras preguntas. Queremos que tú también participes por medio de las redes sociales. Entra en www.sinodo2018.va para saber cómo. We talk together. Este We Talk Together y el banner, la imagen que ven detrás, eran como el logotipo y el eslogan del encuentro, que funciona bastante bien. Durante el encuentro en Roma, los jóvenes se dividían en grupos de idiomas y tenían que responder 15 preguntas, 15 temáticas sobre la vida de la juventud, sobre la vocación, sobre la iglesia, sobre la fe. Esas mismas preguntas fueron propuestas dentro de los grupos de Facebook. Se dio 10 días para que los jóvenes respondiesen esas preguntas. Esta es la pregunta número 11. Y, por ejemplo, esta que es en español tiene 318 comentarios, que serían 318 respuestas, sin contar las respuestas a las respuestas, porque se generaban también diálogos internos entre ellos, debates, no solo diálogos. Y dependiendo también las preguntas, los debates eran más encendidos que otros. Teníamos 20 voluntarios durante la semana de respuestas, durante la semana del sínodo en Roma, donde en mi equipo de voluntarios lo que hacíamos era resumir, según los idiomas, las respuestas. Los grupos de Roma, los grupos lingüísticos en Roma entregaban su síntesis al comité de redacción final de un documento presinodal. Y cada grupo lingüístico de un grupo de Facebook también entregó una síntesis, por supuesto, entregó su documento, su síntesis al comité de redacción final del documento. Por lo cual la voz de los jóvenes que estaban en el otro lado del mundo, en el otro lado, más allá de Roma, fuera de este encuentro, pudieron participar de esta manera. Y de alguna manera logramos por primera vez, usar en el Vaticano las redes sociales para un congreso formal, justamente un congreso del Vaticano usando las redes sociales, en la era de las redes sociales. Eso fue en marzo del 2017. El documento presinodal, que es público, que está online, fue un documento bastante valiente, bastante atrevido, creo yo, que representaba también un poco lo que los jóvenes decían. Y que sirvió luego para hacer el documento de trabajo para los obispos. Fue una fuente más de información para los debates en el aula sinodal. Cuando llegó el momento clave, que fueron casi un mes de trabajo en el sínodo, ustedes entenderán que en ese momento eclesial importante para todo el mundo, la narración del evento tenía que ser llevada adelante por la oficina de prensa del Vaticano, por los medios de comunicación, y lo que hacíamos nosotros como redes sociales era hacer
una misma narración en un lenguaje de medios, de redes sociales. Era importante para nosotros, para un pequeño grupo de 2 españoles, padre José Vera, Cristina Celdrán de Murcia, 2 chicos del Canadá y un alemán, que éramos el equipo que trabajamos durante el sínodo. Era importante no hacer una segunda narración o una narración paralela, sino hacer productos que subrayasen, que se viralicen y que lleguen justamente a los jóvenes. Para eso, lo que hicimos fue decidir algunos productos de comunicación. Y decidimos hacer videos de 1 minuto sobre las conferencias de prensa diarias. Los videos eran producidos en 5 idiomas, español, francés, inglés, italiano, portugués y alemán. Video entrevistas muy cortas, en idioma original, con testimonios, mensajes de participantes, a publicar imágenes, banners con frases importantes de las conferencias de prensa diarias. Hacíamos esto para no hacer una narración paralela o distinta de la que se quería dar. Bueno, álbumes fotográficos y también los rostros del sínodo, es decir, 120 países, gente de 120 países. Nosotros mostrábamos los nombres, las caras de dónde venían.